Ese día no llovía, pero dentro de mí todo estaba empapado. Era la boda de mi hijo, el evento que cualquier madre soñaría con orgullo, menos yo, porque desde que me entregaron la invitación, tarde, sin emoción, como quien reparte folletos en la calle, supe que esa ceremonia no era mía, no era para mí. Y aún así, me puse mi mejor vestido, el que guardaba desde hace años para una ocasión especial, y caminé hacia esa hacienda como si todavía tuviera algún lugar en la vida de Marco. Me llamo Rosa Isela, tengo 67 años y soy madre de un hijo que ya no me ve. No me detesta, no. Eso sería más fácil. Simplemente me ignora con una cortesía hueca, vacía. Como si fuera una vecina que conoce de toda la vida, pero que no le importa. Desde que entró a esa relación con Daniela, su ahora esposa, supe que algo entre él y yo se había roto, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Y yo me guardé todo, como hacemos las madres, como me enseñó mi madre. Llegué a la hacienda 15 minutos antes de la hora marcada. Como siempre, me enseñaron que la puntualidad es respeto, aunque nadie pareció notarlo. Los meseros caminaban de un lado a otro sin mirarme. El organizador me pidió que me quedara por ahí, en una mesita del fondo. Ni siquiera en la fila de la familia. Vi pasar a la madre de Daniela, con su vestido de diseñador y su perfume que llegaba antes que ella. Saludó a todos con abrazos y sonrisas amplias, y cuando me vio, hizo una media sonrisa que no subió a sus ojos, como una burla educada. Me sentí más pequeña que nunca, y entonces los vi, a Marco y Daniela, hermosos, impecables. Ella, con ese vestido blanco de encaje fino que parecía hecho a mano para mentir. Él, con esa sonrisa tensa, como quien intenta convencerse de que todo está bien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él apenas alzó la mano. Ni siquiera caminó hacia mí. No lo culpo. Daniela estaba tomada de su brazo, con la misma firmeza con la que una serpiente envuelve a su presa. Nadie lo notaba. Nadie excepto yo. Porque las madres sabemos. Sentimos lo que los demás no quieren ver. Me senté sola, en una mesa compartida con un par de tíos lejanos que apenas conocía. Miraba las flores, las luces, el piano sonando suavemente, y pensaba, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se me fue mi hijo de las manos? Entonces escuché algo, un comentario, una frase lanzada al aire, sin saber que mis oídos aún estaban vivos. Una de las damas de honor, joven, nerviosa, con una copa ya vacía, se acercó al grupo detrás de mí y dijo, pues si sabían que ella ya tenía pan en el horno desde antes de comprometerse, pero ese achachaché, eso nadie lo dice, ¿eh? No vayan a arruinar el show. Todas se rieron. Pan en el horno. Embarazada. Mi corazón se detuvo. Marco nunca me dijo nada. Daniela tampoco. Ni una palabra sobre un bebé. Nada. Como si fuera un secreto vergonzoso o demasiado inconveniente. Respiré hondo. Tal vez lo sabía y no me dijo por vergüenza. Tal vez era un embarazo planeado y simplemente decidieron guardarlo. Pero algo no cuadraba. Porque yo había visto a Daniela hace 2 meses en un café, y juro por la memoria de mi madre que su vientre ya se notaba. Yo lo atribuía a los vestidos pegados, a la moda absurda. Pero ahora todo tomaba otra forma. Una forma más turbia. Traté de convencerme de que no era asunto mío, que debía callarme, que eso le correspondía a ellos. Pero mientras más intentaba ignorarlo, más fuerte latía algo en mi pecho. No era coraje, era tristeza, y era miedo, porque si ese hijo no era de Marco, entonces él estaba por cometer el error más grande de su vida, casarse con una mujer que le mentía. Y yo, su madre, estaba sentada mirando cómo todo sucedía, sin poder moverme. Recordé la última vez que Marco me abrazó con sinceridad. Fue hace 3 años, cuando murió mi hermana y él llegó con flores a mi casa. Se sentó conmigo, lloró conmigo, me dijo que yo era lo más valiente que conocía. Después de eso, todo cambió. Entró Daniela en su vida, y poco a poco, mi lugar fue desapareciendo, como una silla vieja que nadie se atreve a tirar, pero que todos evitan usar. No me moví de mi asiento en toda la ceremonia. No aplaudí, no lloré, no tomé fotos. Solo observé cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha y cada silencio más largo que un discurso. En el momento en que el juez los declaró marido y mujer, Daniela se giró y besó a Marco con pasión.
Pero fue un beso de teatro. Yo lo vi. Yo lo sentí. No había amor ahí. Había victoria. Cuando terminó todo, me levanté para irme. Nadie notó mi ausencia. Nadie me pidió que me quedara al banquete. Caminé sola hasta la puerta, y justo cuando pasaba por uno de los salones laterales, lo vi. Daniela, sola, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero sus palabras eran nítidas. Ya está hecho, dijo. No sospecha nada. En cuanto nazca el niño, le diré que lo nuestro fue una confusión de fechas. Sentí que las piernas me fallaban. Me pegué a la pared, helada. El mundo giraba, pero yo me quedé quieta. Un zumbido me llenaba los oídos. Esa voz, esa confesión, ese no sospecha nada. ¿De qué estaba hablando? ¿A quién se refería? ¿Qué no sospechaba Marco? Salí sin ser vista. Caminé hasta la parada de taxis con el corazón latiendo fuera de mi pecho. Ese día lo supe. No lo sospeché. Lo supe. Daniel había engañado a mi hijo. Y el bebé no era suyo. Pero lo que hice después no fue por venganza. Fue por amor. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y escuchaba su voz. No sospecha nada. Esas palabras me taladraban el alma como cuchillos oxidados. ¿Cómo puede una madre cerrar los ojos sabiendo que su hijo está viviendo una mentira? ¿Cómo se duerme sabiendo que su nieto, si acaso lo es usado como moneda de cambio? Quise pensar que había malinterpretado todo, que mi mente de mujer vieja había creado una película, pero no. Yo escuché bien. Daniela no hablaba con una amiga. Hablaba con alguien que sabía la verdad. Alguien que estaba involucrado. El problema es que yo no tenía pruebas. Solo mi palabra, y en esta familia, mi palabra ya no valía mucho. No desde que Marco decidió que yo era solo la señora que lo parió, no la mujer que se desveló cuando tenía fiebre ni la que trabajó 2 turnos en la fábrica para pagarle la carrera. Me había convertido en un adorno viejo que se desempolva para las Navidades. A la mañana siguiente, mi comadre Socorro vino a verme. Ella es de esas mujeres que todo lo ven y todo lo oyen, pero no por chismosa, sino porque la vida le enseñó a leer entre líneas. Le conté lo que escuché. Se le borró la sonrisa de la cara. ¿Estás segura, Rosa? Me preguntó con el café aún humeando en la taza. ¿Segura como estoy de que tú y yo ya no estamos para perder tiempo? Me miró en silencio por unos segundos, y entonces se acercó más. Mi sobrina trabaja en el registro civil. Me dijo que hace unas semanas Daniela fue a consultar sobre trámites para reconocimiento de paternidad. Dijo que era por una amiga, pero, ahora que me dices esto, tragué saliva. El rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Crees que tu sobrina pueda averiguar más? Déjamelo a mí. Esa noche volví a sentir que el corazón me latía por algo más que angustia. Era indignación. Era miedo. Era un amor visceral que me empujaba a proteger a Marco, aunque me odiara por ello. Los días siguientes fueron una tortura. Marco no me llamó. No me escribió, como si su boda hubiera sido una página que ya se arrancó de su historia. Y yo caminaba por la casa como alma en pena, con el celular en la mano como si fuera una brújula rota. 3 días después, Socorro volvió. Traía una carpeta en las manos. Era del registro civil. Ahí estaba. Daniela Fuentes había solicitado un formulario de reconocimiento de hijo no biológico a nombre de otro hombre. No se había presentado, pero el trámite estaba iniciado. No decía el nombre de Marco. Es ilegal lo que hice, Rosa, me dijo Socorro, pero tenía que mostrarte esto. Me eché a llorar. No de tristeza, de impotencia, de terror, porque eso ya no era solo una sospecha. Era una verdad en papel. Y yo, ¿qué iba a hacer con esa verdad? Pensé en hablar con Marco, en citarlo en la casa, mirarlo a los ojos y decirle, hijo, te están usando. Pero no me iba a creer. Ya no confía en mí. Y además, lo conozco. Tiene ese orgullo herido de su padre. Si se siente atacado, se encierra. Y si Daniela llora, él le cree. Siempre le creyó. Así que no le dije nada. Me callé. Me tragué las lágrimas como tantas otras veces. Pero algo dentro de mí ya se había quebrado. Comencé a observar, a buscar, a armar un plan. Y entonces pasó algo que cambió todo. Fui a dejar unos papeles a la casa de mi vecina María, que vive justo enfrente del consultorio donde trabaja Daniela. Me invitó a pasar
y mientras tomábamos un té, desde la ventana, vi algo que no quise ver. Daniela, saliendo del consultorio, tomada del brazo de un hombre. No era Marco. Era más alto, moreno, bien vestido. No solo era la forma en que ella lo miraba, era la forma en que él le tocaba el rostro. Era la clase de caricia que uno no da en público, a menos que tenga algo muy íntimo con esa persona. ¿Lo ves? Dijo María, que ya también había notado. Ese no es tu yerno. Grabé el momento con el celular. No por venganza, por protección. Porque ahora sí tenía algo. No era una prueba definitiva, pero sí una pieza más. Y comencé a guardar todo, fotos, mensajes, documentos. Todo lo que pudiera servirme para cuando llegara el momento. Una semana después, me llamó Marco. Su voz sonaba cansada, pero dulce. Esa dulzura de cuando necesita algo. Mamá, necesito que me cuides a Firulais unos días. Vamos a ir a Guadalajara a visitar a los papás de Daniela. ¿Y el bebé? Pregunté sin poder evitarlo. Hubo un silencio breve. Ah, sí, todo va bien. Todavía no se nota mucho. Ajá. ¿Pasa algo, mamá? No. Solo, asegúrate de que lo que estás viviendo es real, hijo. Que no sea un papel bonito envuelto con mentiras. No respondió. Solo dijo que pasaría por el perro en una semana. Esa noche, abrí el álbum viejo de fotos. Vi a Marco de niño. Sus ojos eran los mismos. Grandes, buenos, inocentes. Y pensé, ¿cómo puede alguien jugar con esa bondad? ¿Cómo puede una mujer mirar esos ojos y mentir? Tomé el celular y escuché de nuevo el audio que había grabado desde el pasillo, cuando Daniela hablaba por teléfono. No era claro, pero se entendía. Ya está hecho. No sospecha nada. No era mucho, pero era un inicio. Y yo ya no era la misma mujer pasiva del día de la boda. Había algo que crecía dentro de mí, algo que me decía que tenía que hacer lo impensable. No por mí, por él. Y lo hice. Hay una clase de verdad que no grita, no arde, no golpea, pero pesa. Se sienta sobre uno como una piedra invisible y no te deja respirar igual. Desde que vi a Daniela con ese hombre, desde que escuché su voz diciendo ya está hecho, cada mañana me despertaba con la garganta cerrada y el corazón alerta. No tenía pruebas suficientes para destruir esa mentira, pero tenía las suficientes para saber que la verdad existía, escondida entre gestos, entre silencios, entre los huecos de sus palabras. Pasé esa semana como en trance. Marco no llamaba. Daniela tampoco. Solo el silencio de siempre, ese que se vuelve costumbre hasta que uno deja de notarlo. Pero yo no podía dejar de notar. Algo dentro de mí me pedía actuar, moverse, no quedarse quieta. Así que hice lo que ninguna madre debería tener que hacer. Seguí los pasos de mi nuera. No tenía dinero para contratar a nadie, pero tenía tiempo. Y los ojos bien abiertos. Me senté más de una vez en la cafetería frente al consultorio, fingiendo leer el periódico o comer una concha. Observaba. Esperaba. Daniela siempre salía a la misma hora, a las 6. A veces sola, a veces acompañada por ese mismo hombre. Siempre con prisas. Siempre mirando a todos lados antes de subir a un coche negro sin placas visibles. No soy experta en espionaje, pero sí en intuiciones. Y todo lo que veía me gritaba lo mismo. Algo no estaba bien. Una tarde, saliendo de la cafetería, me topé de frente con ella. Daniela. Llevaba gafas oscuras, pero me reconoció. Yo también. Se me acercó con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere aparentar ternura. ¿Doña Rosa? ¡Qué sorpresa! ¿Vino al doctor? No. Vine a ver si seguías mintiendo con la misma cara. Me miró en silencio. Su sonrisa no se borró, pero se endureció. Se notaba que no esperaba eso de mí. No entiendo a qué se refiere, dijo con voz dulce, pero los ojos eran cuchillas. No te hagas la tonta. Ya te vi. Ya te escuché. Ya sé. No me respondió. Solo me miró fijo. Se acercó un poco más y dijo, tan bajito que apenas lo oí. Si sigue metiéndose donde no le llaman, va a terminar perdiendo lo único que le queda. Y se fue, como si nada. Me quedé parada en medio de la banqueta, con el alma hecha nudos. ¿Lo único que me queda? ¿Marco? ¿Me estaba amenazando? ¿O simplemente me estaba recordando mi lugar? Esa noche no comí. No tenía hambre.
Tenía rabia. Una rabia contenida, silenciosa, la más peligrosa. Me senté frente a la caja de madera donde guardo las cosas importantes y saqué una libreta. Ahí empecé a escribir todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, fechas, lugares, frases, todo, como si fuera un diario judicial. Si un día tenía que demostrar lo que sabía, lo haría con orden, no con gritos. 3 días después, sucedió algo inesperado. Una amiga de mi infancia, Leticia, me llamó. No sabía nada de la boda ni del embarazo. Solo quería ponerse al día. Hablamos de todo y de nada, hasta que le conté, sin muchos detalles, que Marco se había casado. ¿Marco? ¿Con Daniela Fuentes? Sí. ¿La conoces? El silencio del otro lado fue suficiente para saber que algo venía. Rosa, esa muchacha trabajó en la farmacia donde trabaja mi sobrina, y durante más de un año tenía un novio, que no era tu hijo. Me temblaron los dedos. ¿Estás segura? Mi sobrina me lo contó muchas veces. Se llamaba Héctor, o algo así. Un tipo guapo, de esos que no pisan firme. Nunca quiso comprometerse, pero ella lo perseguía como si fuera oro. Un día, simplemente desapareció de su vida. Así, de la nada. Me despedí de Leticia con el corazón en la garganta. Si ese hombre con el que la vi era ese Héctor, entonces el rompecabezas estaba casi completo. Y lo peor es que Marco no tenía ni idea. Estaba viviendo una historia que no le pertenecía. Volví a escribir. Añadí ese nombre, Héctor, y decidí que tenía que saber más. Así que fui a la farmacia. Fingí que buscaba una medicina. Y ahí, tras un mostrador, encontré a una joven de cabello pintado y sonrisa honesta. Me acerqué con cuidado. Disculpa, ¿tú conociste a Daniela Fuentes? Trabajaba aquí hace un tiempo. Ah, sí, claro. Era algo reservada, pero sí. ¿Es usted familia? Soy su suegra. La muchacha me miró con sorpresa. Luego bajó la voz. Perdón si me meto donde no debo, pero ojalá su hijo sepa bien con quién se casó. No dije nada. No necesitaba. Ella continuó. Daniela tenía un novio, Héctor, un tipo que venía casi todos los días. Se ponían muy intensos aquí mismo. Luego se fue. Pero poco antes de irse, escuché una vez que discutían. Él le decía que no podía hacerse cargo de un hijo, que no era el momento. Ella lloraba. Le decía que si no era él, alguien más lo haría. Salí de ahí temblando. No por miedo, por vértigo. Todo encajaba. Todo. Y mi hijo, mi pobre hijo, estaba criando un hijo que no era suyo, junto a una mujer que usó su nombre para tapar un abandono. Esa noche recé. No por mí, por Marco, por ese bebé, por la justicia. Pero también supe, con absoluta certeza, que ya no podía quedarme callada. Dicen que la verdad libera, pero no te dicen que antes te destroza. Y esa noche, mientras sostenía en mis manos todas esas piezas rotas, las fotos, las palabras, los recuerdos, entendí que ya no podía hacerme la ciega. Callar sería traicionar lo poco que quedaba de dignidad entre mi hijo y yo. No me importaba que él ya no confiara en mí. No me importaba que su mirada me evitara desde que conoció a Daniela. Lo que me importaba era que él, sin saberlo, se había convertido en una víctima más de una historia que no era suya. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se hundía. A la mañana siguiente, sin avisar, fui a su casa. Toqué la puerta 3 veces. Daniela no estaba. Marco salió en pijama, sorprendido de verme. Se notaba que no esperaba visitas, mucho menos mías. Mamá, ¿todo bien? Necesito hablar contigo, le dije con firmeza. Es importante. Dudó. Lo vi en sus ojos. Esa duda que aprendió de su padre. Esa que dice, ¿vale la pena escucharla? Pero me dejó pasar. Me ofreció café, y lo acepté solo para no romper el ritual. Nos sentamos en la cocina. Él con los brazos cruzados, yo con el alma en la garganta. Marco, no vengo a meterte ideas. No vengo a causarte problemas. Vengo porque todavía eres mi hijo, y porque hay cosas que debes saber. Se quedó callado. Daniela, no es quien tú crees. Mamá, por favor, interrumpió. Ya hablamos de esto antes. No me metas en tus ideas. No empieces. No estoy empezando, Marco. Estoy terminando. Terminando de callar.
de hacerme la tonta, terminando de dejar que te traten como un mueble más. Él bajó la mirada, pero no dijo nada, y eso me dio espacio para continuar. Le conté lo que vi, lo que escuché, lo que me dijeron. Le hablé de Héctor, de la farmacia, del trámite en el registro civil. Le mostré las fotos que tomé desde la cafetería. Nada invasivo, solo un par de imágenes que decían más que 1000 palabras. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó finalmente, con los ojos vidriosos. Porque te amo, Marco. Porque aunque ya no me mires como antes, aunque ya no vengas a la casa ni me preguntes cómo estoy, sigues siendo mi hijo. Y no quiero que vivas una mentira. No quiero que pierdas años de tu vida construyendo sobre algo que un día se va a derrumbar solo. Él no lloró, pero su voz tembló. ¿Y si ya es tarde, mamá? Nunca es tarde para abrir los ojos, hijo. Tarde es cuando ya no se puede volver atrás. Tú todavía puedes. No me creyó del todo. Lo noté. Se quedó con la duda en la frente, como una arruga que no se borra. Pero no me echó. No me gritó. Y eso ya era algo. Esa noche, Daniela me llamó. No sé cómo se enteró. Quizá Marco le contó. Quizá me vio salir. Pero su voz sonaba distinta. Ya no fingía. Ya no sonreía. ¿Qué clase de madre arruina el matrimonio de su hijo? ¿Qué clase de mujer juega con la vida de un hombre bueno? Yo lo amo, dijo, casi escupiéndolo. No, lo necesitas. Porque Héctor te dejó. Porque no podías con el peso sola. ¿Por qué buscabas un nombre que hiciera de escudo? Hubo silencio. Largo. Pesado. Usted está vieja. Está sola. Y va a terminar sus días sin que nadie la visite. Tal vez. Pero voy a morir con la conciencia limpia. ¿Tú puedes decir lo mismo? Colgó. Y yo me quedé con la mano en el teléfono y el corazón latiendo como tambor. No lloré. No grité. Solo respiré. Porque sabía que esto era apenas el inicio. Que Daniela no iba a quedarse de brazos cruzados. Y no me equivoqué. 2 días después, Marco me llamó. Su voz era seca, cortante. Mamá, necesitamos espacio. Estás alterando todo. No me defendí. No supliqué. Solo le dije. Cuando la verdad se impone, duele. Pero sana. Tú sabrás cuándo dejar de vivir enfermo. Colgó sin responder. Esa noche soñé con su infancia. Con sus pies descalzos corriendo por el patio. Con sus risas limpias. Con sus abrazos cuando tenía fiebre y solo yo sabía bajarle la temperatura. Me desperté con los ojos mojados y un vacío en el pecho. Pero no me arrepentí. Porque hay dolores que uno aguanta por amor. Y hay silencios que uno rompe por justicia. Hay un silencio que no es paz. Es castigo. Desde que Marco me pidió espacio, la casa se volvió más fría, más vacía. Como si cada pared hubiera decidido no hablarme. Como si las fotos en los marcos ya no tuvieran nada que decir. Me pasaba las tardes sentada en el sillón donde solía tejer, pero ahora ni las agujas me obedecían. Y aún así, no me arrepentía. Porque prefería perder a mi hijo sabiendo que traté de abrirle los ojos, que seguir fingiendo mientras lo llevaban directo al abismo. Pasaron 4 días. 4. Con sus noches. Lentas. Largas. Llenas de preguntas que solo Dios podría contestar. Hasta que, de pronto, sonó el teléfono. Era Marco. Mi corazón dio un brinco que casi me ahoga. Mamá, aquí estoy, hijo. Necesito que me digas todo otra vez. Sin pausas, sin rodeos. La voz no era hostil. Era otra. Como si algo ya se hubiera roto dentro de él. Como si la venda en sus ojos empezara a caerse por sí sola. Fui clara, precisa. Le hablé de Leticia, de la farmacia, del registro civil, de Socorro, de las fotos, del tal Héctor. No lloré, no supliqué, solo hablé. Y cuando terminé, él no dijo nada. Pero su silencio era distinto. Era un silencio que escuchaba. 2 días después me llamó otra vez. La enfrenté. Sentí que el pecho se me cerraba. Y, al principio lo negó todo. Dijo que estabas loca, que eras una vieja amargada que quería separarnos. Pero cuando le pregunté por Héctor, cambió la cara. ¿Qué dijo? Que sí, que él era su ex, que fue algo sin importancia, que solo me ocultó ese embarazo al principio porque tenía miedo de perderme, que luego las fechas se confundieron, que yo era el hombre que ella realmente amaba. ¿Y le creíste? No lo sé, mamá.
Ya no sé nada. No quise presionarlo. No era el momento. Esa noche, Marco llegó a mi casa. Solo, con los ojos rojos. Se sentó a la mesa, donde de niño hacía la tarea mientras yo cocinaba. ¿Te acuerdas cuando me enfermé de varicela? Me preguntó de la nada. Claro, tenías fiebre y te salían ronchitas por todos lados. No querías que nadie te tocara. Solo tú. Tú sí podías tocarme. Decías que tus manos eran frías como el hielo. Sonreí. Una sonrisa triste. Esos recuerdos siempre llegan cuando más duelen. Quisiera volver a confiar así, dijo, bajando la cabeza. Pero ya no sé qué es verdad. Entonces, sin pedírselo, sacó su celular y me mostró un mensaje. Era de Daniela. Si le haces caso a tu mamá, voy a desaparecer con el bebé. No sabrás nunca si es tuyo o no. Levanté la vista, mis ojos ardiendo. Eso es chantaje, Marco. Eso no es amor. Eso es una trampa con cara bonita. Él asintió. Cerró los ojos. Respiró profundo. Quiero hacerme una prueba de paternidad. Pero no sé cómo. No sé si tengo derecho. No sé qué debo hacer. Yo te ayudo. Conozco a alguien que puede orientarte. Pero tienes que estar preparado para la respuesta. Lo estoy, dijo. O al menos, quiero estarlo. Al día siguiente, fuimos juntos a un laboratorio discreto, en otra colonia. No queríamos que nadie se enterara. Llevaba una pequeña muestra del cepillo del bebé. Cabellitos. Suaves. Inocentes. El técnico nos dijo que en una semana tendríamos el resultado. Esa semana fue la más larga de mi vida. Marco no volvió a casa de Daniela. Se quedó en un hotel. No me lo dijo directamente, pero lo supe. Llegaba por las noches, se quedaba un rato, comía en silencio. No hablábamos mucho. Solo compartíamos ese silencio diferente. Uno que, aunque dolía, nos unía más que 1000 palabras. Hasta que el teléfono sonó. Era el laboratorio. Marco atendió. Escuchó. No dijo nada. Solo colgó. Me miró. No necesitó decirlo. El niño no era suyo. Me quedé sin aire, como si toda la casa se hubiera hundido en el fondo del mar. ¿Estás bien, hijo? No sé, respondió. Pero siento que por primera vez sé quién soy. Y lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Lo abracé. No como madre, como refugio, como raíz, como verdad. Sabíamos que el siguiente paso iba a doler, pero también sabíamos que ya no había vuelta atrás. El día que supimos que el niño no era de Marco, sentí que mi alma se dividía en dos. Una parte se llenó de dolor, porque nadie quiere ver a su hijo desmoronarse, y otra se encendió con una rabia silenciosa, esa que solo una madre herida puede entender. Pero lo que no esperaba, lo que jamás imaginé, fue la reacción de Daniela, porque cuando ella se enteró, y no sé cómo se enteró tan rápido, no se quedó callada. No lloró, no pidió perdón. Al contrario, atacó. Fue esa misma tarde. Marco recibió un mensaje que aún me cuesta repetir. Lo sabías desde antes. Planeaste todo con tu mamá. Nunca me quisiste. Si me dejas, juro que me quito la vida con el bebé en brazos. Mi hijo palideció. Se quedó con el celular en la mano como si lo quemara. Me lo mostró en silencio. Yo sentí que el estómago se me revolvía. No puede estar hablando en serio, dije, con un hilo de voz. Daniela no amenaza por impulso. Todo lo que hace, lo calcula. Marco comenzó a respirar rápido. Le temblaban las manos. Me miró como cuando era niño y se cortaba con las tijeras en la escuela, buscando refugio. Y yo, aunque rota por dentro, tuve que hacerme fuerte. No puedes dejarte manipular. Si realmente estuviera en peligro, no lo diría así. Está jugando contigo. Y si no, entonces hablaremos con alguien. Pero no vas a dejar que te chantajee con el miedo. Él asintió, aunque en sus ojos vi que la duda se aferraba como espina. Esa noche no dormimos. Nos turnamos para estar pendientes del teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje más, solo el silencio. Hasta que a las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Daniela. Venía sola, ojerosa, sin maquillaje, con una cara que ya no fingía dulzura. Sostenía una bolsa en una mano y una carpeta en la otra. Marco la dejó pasar. Yo no dije nada. Solo me quedé de pie, en la cocina, como testigo de una batalla que ya no era mía. ¿Lo hiciste?
Preguntó ella, mirándolo directo. ¿Te hiciste la prueba? Marco no respondió. ¿Y qué te dijo tu madre cuando supo que no eras el padre? ¿Celebró? Me acerqué lentamente. Yo no celebro mentiras, Daniela. Solo me aseguro de que la verdad no siga siendo pisoteada. Ella me ignoró. Se dirigió a Marco con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas frías. Marco, tú y yo podríamos haber tenido algo bonito, pero tú dejaste que tu mamá lo arruinara todo. Tú lo arruinaste, respondió él por primera vez con firmeza. Me mentiste desde el primer día. Usaste mi nombre, mi casa, mi cariño. Yo te amaba. No, me necesitabas. Silencio. Daniela dejó la carpeta sobre la mesa. La empujó hacia él. Ahí están los papeles del bebé. Si no quieres saber nada, firma y me desaparezco. Marco la abrió. Eran formularios para renunciar a cualquier derecho legal como padre. No lo miró. Solo dijo, no voy a firmar nada sin antes hablar con un abogado. ¿Abogado? ¿Así va a ser? Así debe ser. Daniela rió. Una risa seca, casi animal. No sabes con quién te estás metiendo. Y entonces volteó a verme. ¿Está feliz, doña Rosa? ¿Ya consiguió lo que quería? La miré directo a los ojos. No con odio, con verdad. Lo único que yo quería era que mi hijo no viviera engañado. El resto es tu consecuencia. Daniela salió dando un portazo. Y yo supe, en ese instante, que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Marco se quedó mirando la carpeta por largos minutos. No decía nada. Yo me senté frente a él, en silencio, hasta que finalmente habló. No quiero destruirla. Solo quiero alejarme. Tener paz. Entonces, empieza por limpiar todo lo que ella dejó manchado. Al día siguiente, fuimos con una abogada amiga de la familia. Le explicamos todo. Ella revisó los documentos, la situación, y nos confirmó que Marco tenía derecho a desvincularse legalmente, que lo mejor era actuar rápido, antes de que Daniela intentara registrar al bebé con su nombre o inventara más historias. La abogada pidió también buscar pruebas del chantaje, así que Marco le mostró los mensajes, los audios, las notas que había recibido en las últimas semanas. Yo no podía creer la cantidad de cosas que Daniela había sembrado. Todo estaba planeado. Incluso algunas fotos que lo hacían quedar como ausente, como si él hubiera sido el que abandonó. Ella no solo miente, dijo la abogada. Está construyendo una versión donde tú eres el malo. Hay que actuar antes de que esa versión llegue a los tribunales. Salimos de ahí con una mezcla de miedo y alivio. El miedo de saber que una persona puede transformar tanto la realidad, y el alivio de estar, por fin, tomando las riendas. Esa noche, Marco me abrazó. Gracias, mamá. No me agradezcas. Solo prométeme que nunca más dejarás que nadie decida por ti. Y él, con los ojos firmes, me prometió. Yo creía que lo peor había pasado, que una vez revelada la verdad, lo único que quedaba era reconstruirnos en paz. Pero no, me equivoqué. Daniela no estaba dispuesta a soltar a Marco sin antes arrastrarlo con ella al fango. Y lo hizo a su manera, no con gritos ni escándalos, sino con veneno lento. Empezó a hablar, con vecinos, con amigas, con familiares lejanos, y cada palabra suya era una semilla torcida, plantada con cuidado, para hacer parecer que Marco la había abandonado embarazada, humillada, traicionada, que todo era culpa suya y mía. Al principio, solo eran murmullos. Una vecina que me dejó de saludar, una comadre que no me contestó el teléfono. Luego, los mensajes empezaron a llegar. ¿Por qué Marco no responde? Daniela está destrozada. No puedo creer que tú, Rosa, te hayas prestado a esto. Dicen que el niño nació prematuro, que Marco lo rechazó sabiendo que estaba grave. Y así, uno tras otro. Cada mentira más cruel que la anterior. Yo sabía que nada de eso era cierto, que el niño estaba bien, que Marco no lo había rechazado, solo estaba buscando alejarse sin herir más. Pero en este pueblo, la verdad no viaja tan rápido como el chisme. Marco intentó mantenerse firme, pero lo notaba. Se le caían los hombros, se le iba el ánimo, y una tarde simplemente dijo, «Mamá, creo que Daniela está ganando». ¿Ganando qué? La historia, la versión. La gente le cree. A mí me ven como un cobarde.
¿Y desde cuándo te importa lo que piense la gente? Le dije, con voz suave pero firme. Tú sabes quién eres, y yo también. Que los demás se ahoguen en sus cuentos. Pero eso no borra lo que está diciendo de ti. Ahí me congelé. ¿De mí? Dice que fuiste tú quien la manipuló para tener ese hijo. Que tú querías un nieto, y cuando el plan salió mal, la acusaste. Dice que tú sabías desde el principio que no era mío, y que aún así la apoyaste. Me senté. El corazón se me vino al suelo. Eso ya no es veneno, hijo. Es puro fuego. Marco bajó la mirada, como si le doliera decírmelo. No todos te creen, pero algunos sí. Y yo no sé cómo detener esto. No lo hagas tú, le dije. Lo haré yo. Esa misma noche me senté con mi libreta, esa donde llevaba anotando todo. Fechas, frases, gestos. Decidí que si Daniela quería jugar con la verdad, iba a enfrentarse a ella. No con insultos, no con escándalos, sino con hechos. Grabé un mensaje de voz, no para redes sociales, no para escándalo, para enviarlo solo a las personas que importaban, mi familia, mis amigas, los que me conocían de verdad. Era mi voz, firme, lenta, dolida. No tengo necesidad de mentir. No soy perfecta. Cometí errores como madre, pero nunca mentí para manipular a nadie. Mi hijo se enteró de una verdad dura y la enfrentó con dignidad. Yo solo estuve ahí para sostenerlo. Si alguien quiere saber más, que me mire a los ojos. No tengo nada que esconder. Lo mandé y apagué el celular. Al día siguiente, llegaron 2 personas a mi casa. Una era mi prima Andrea, con quien casi no hablaba. La otra, mi vecina Magda. Vinieron a decirme que me creían, que conocían a Daniela desde antes y que siempre les había parecido oportunista. Una mujer que juega con un hijo para conseguir estabilidad, dijo Andrea, no merece respeto. Gracias por no quedarte callada, Rosa. Ese mismo día, Marco recibió una llamada inesperada. Era el mismo hombre que había visto con Daniela saliendo del consultorio. El tal Héctor. Quiero hablar, dijo. Estoy harto de ser el fantasma de esta historia. Quedaron de verse en un café lejos del centro. Marco me pidió que lo acompañara. Y yo fui, no como madre, sino como testigo de lo que ese encuentro podría significar. Héctor llegó con la cara cansada. Tenía ojeras, barba crecida y una mirada llena de culpa. Sé que no tengo derecho, dijo apenas se sentó. Pero tenía que decirlo. Ese niño es mío. Marco no dijo nada. Solo lo miró. Daniela me lo ocultó. Me dijo que era mejor así, que tú tenías más posibilidades, que ella necesitaba a alguien estable. ¿Y tú aceptaste eso? No al principio, pero cuando supe que se iba a casar contigo, pensé que era lo mejor. No quise pelear. Me alejé. Pero ahora ya no puedo vivir con esto. Marco apretó la mandíbula. ¿Y qué quieres? Nada. Solo decir la verdad. Lo que hagas con eso es tu decisión. Yo lo escuché todo, en silencio, y por primera vez sentí que la historia empezaba a limpiarse sola. Salimos de ahí sin decir mucho, pero sabíamos que algo había cambiado. Daniela ya no podía sostener su teatro. La verdad estaba ganando terreno. Uno pensaría que cuando la verdad sale a la luz, todo se calma, pero no. A veces, la verdad solo provoca que los que viven de la mentira enloquezcan. Eso fue lo que le pasó a Daniela. Cuando supo que Héctor había hablado, algo en ella se rompió, porque ya no le quedaban máscaras. Ya no podía culparnos. Ya no podía esconderse detrás de ese papel de víctima que tan bien le quedaba. Y cuando la mentira deja de funcionar, los que dependen de ella hacen cualquier cosa, incluso lo imperdonable. La llamada llegó una mañana, justo cuando estaba barriendo el patio. Marco contestó. Su cara cambió de inmediato. Pálido, mudo. ¿Qué pasó? Le pregunté, dejando caer la escoba. Daniela fue al DIF. Dijo que el niño está en peligro, que yo lo abandoné, que tú lo amenazaste. Tuve que sentarme. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Cómo puede? Eso es falso. Eso es grave. Lo sé. Pero ya está hecho. Esa misma tarde nos citaron. A mí, a Marco y a ella. Todo en una oficina fría, con sillas de plástico y una trabajadora social con cara de cansancio. Daniela llegó con el niño en brazos
envuelta en una bufanda cara y una expresión de mártir. Yo no la podía ni mirar. Sentía que si la miraba, se me salía el coraje por los ojos. La trabajadora social nos pidió que habláramos. Daniela fue la primera. Marco me dejó cuando más lo necesitaba, dijo con la voz quebrada. Me dijo que ese bebé era un error. Su mamá vino a mi casa a gritarme. Me dijo que era una cualquiera. Desde entonces no me siento segura. Y mi hijo no merece crecer rodeado de odio. Tuve que contenerme. Me temblaban las manos. ¿Y tiene pruebas de lo que está diciendo? Preguntó la funcionaria. Tengo mensajes, respondió Daniela, y sacó su celular. Aquí dice que él no quería hacerse cargo. Marco lo tomó. Leyó en silencio. Este mensaje fue editado. Aquí falta lo que sigue. Falta donde digo que quiero hacerme la prueba y saber la verdad. Que si el niño no es mío, no puedo hacerme cargo legalmente. La trabajadora nos miró. Yo sentía que me estaba tragando un volcán. Señora Rosa, me dijo, ¿usted fue a casa de Daniela? Fui, sí, pero no a gritar. Fui a decirle en la cara que sabía que mentía, que no era justo lo que le estaba haciendo a mi hijo. Nunca la amenacé, nunca la toqué. No soy esa clase de persona. Daniela me interrumpió. Me gritó que iba a destruirme. Y tú dijiste que te ibas a quitar la vida con el niño en brazos. Respondí, sin poder más. La funcionaria nos pidió calma, pero ya todo estaba expuesto. Marco mostró la prueba de paternidad, mostró los audios, mostró el testimonio de Héctor. Quiero que esto quede claro, dijo. Yo no abandoné a nadie. Yo fui engañado. Y si me alejé, fue para no seguir alimentando una mentira. Y ella lo sabe. La funcionaria nos pidió unos días para revisar el caso. Para mí, esos días fueron eternos. Sentía que la justicia podía equivocarse, que a veces los que lloran más fuerte se llevan la razón, aunque no la tengan. Pero la resolución llegó, y fue clara. El niño no es hijo biológico del señor Marco, dijo el documento. No hay vínculo legal, y las acusaciones de la señora Daniela carecen de pruebas suficientes. El caso queda cerrado. Marco respiró como si por fin le hubieran quitado un costal de encima. Yo también, pero no duró mucho. Esa misma noche, Daniela publicó una carta en redes sociales, larga, cargada de drama, diciendo que había sido maltratada por una familia que nunca la aceptó, que Marco la había dejado con un hijo en brazos, que el verdadero padre desapareció, que el sistema no protegía a las mujeres. Y claro, la gente reaccionó. Comentarios, compartidos, frases como pobre mujer, hombres así no merecen ser padres, la suegra debe estar feliz destruyendo vidas. Marco se quiso encerrar. Yo no lo permití. ¿Vas a dejar que una red social decida quién eres? Después de todo lo que viviste, es que duele, mamá. Me duele que no me crean. No necesitas que te crean. Necesitas que tú te creas, que confíes en que actuaste con el corazón. Esa noche, Marco me abrazó. No dijo nada, pero su abrazo fue distinto, más fuerte, más profundo. Y entonces lo supe. Esa guerra ya no era contra Daniela, era contra las dudas que ella había sembrado en él. Y él estaba empezando a ganar. A veces, después de sobrevivir a una tormenta, uno se queda esperando el trueno que no llega, como si el silencio doliera más que el escándalo. Así fue esa semana. Daniela no apareció más, pero su carta seguía circulando como veneno disfrazado de pena. Y aunque la verdad legal ya estaba de nuestro lado, la opinión pública seguía cojeando. Marco lo sentía. Lo cargaba como un peso invisible, como si cada paso que daba fuera observado, juzgado, malentendido. Y yo no podía protegerlo de todo. Solo estar ahí, como siempre, aunque ya no supiera qué palabras usar. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi sentado en el jardín con la mirada perdida. No estaba llorando, pero tenía los ojos húmedos. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, como cuando era niño y despertaba de una pesadilla. ¿En qué piensas? Le pregunté suavemente. En todo lo que no supe ver. En todo lo que dejé pasar. En ti. ¿En mí? Sí. ¿En cuántas veces me advertiste sin obligarme? ¿En cómo soportaste todo en silencio? ¿En cómo aún sigues aquí? Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba helada. No tienes que agradecerme por eso.
Solo hice lo que cualquier madre haría. No, mamá, no todas lo hacen. Tú te quedaste cuando era más fácil alejarse. Cerré los ojos, respiré hondo, no por orgullo, sino por tristeza, porque no hay victoria sin cicatrices, porque todo esto, aunque terminó con justicia, también nos dejó heridas. ¿Sabes qué me duele más? Continuó. Que Daniela nunca me amó, que fui solo un plan, una salida, una herramienta. Eso no habla de ti, Marco, habla de ella. Tú fuiste verdadero, tú diste amor. Ella lo desperdició. Se quedó en silencio. Luego se levantó. Quiero hablar con ella una última vez, pero no para pelear, no para exigir nada, solo para terminar esto como debe terminarse, con la frente en alto. Yo asentí. Sabía que ese momento tenía que llegar. No por Daniela, por él. La buscó. Le mandó un mensaje claro, sereno. Quiero hablar contigo. No por el niño, no por el pasado, por mí. Ella aceptó. Lo citó en un parque, al aire libre. Marco me pidió que no lo acompañara, pero me prometió que me contaría todo después. Esperé en casa con el alma en vilo. Miraba el reloj cada 5 minutos. Imaginaba 1000 escenarios. Pero cuando por fin volvió, su rostro estaba en paz. ¿Cómo fue? Pregunté, como una despedida necesaria. Se sentó, sacó aire del pecho, y me contó. Daniela llegó tarde, con gafas oscuras, sin el niño. Se veía delgada, más cansada, más sola. ¿Qué quieres ahora? Le preguntó ella, sin rodeos. Cerrar este capítulo. ¿Y eso qué significa? Que no quiero más guerra, que no voy a buscarte, que no voy a responder a tus publicaciones, que ya entendí que no eras para mí, y que yo tampoco era lo que tú querías. Ella lo miró con una mezcla de rabia y derrota. ¿Crees que la gente va a olvidarlo todo? ¿Que vas a salir como un héroe? No, no necesito ser héroe. Solo necesito estar en paz conmigo mismo. Pues yo no me arrepiento, dijo, cruzándose de brazos. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y si tú no fuiste suficiente, no es mi culpa. Tampoco es la mía. Silencio. Daniela bajó la vista. Por primera vez, sin pose. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiera sido honesta desde el principio. Marco no respondió. Solo se levantó. Cuida al niño. No por mí, por él. Y se fue, sin mirar atrás. Cuando me contó todo eso, sentí algo en el pecho que no era rabia ni alivio. Era aceptación. Era la certeza de que mi hijo, por fin, había crecido de verdad. Esa noche, hicimos algo que no hacíamos desde hacía años. Cocinamos juntos, como cuando él era adolescente. Reímos, recordamos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola en esta casa, que él, de alguna forma, había vuelto. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Me dijo mientras lavábamos los trastes. ¿Qué? Que a veces perder algo que creías necesario es la forma en que la vida te muestra lo que realmente mereces. Sonreí. No dije nada. Solo lo abracé. Y ahí, en ese silencio tibio, supimos los dos que lo peor había quedado atrás. Dicen que el tiempo lo cura todo. No es cierto. El tiempo no cura, el tiempo enseña. Enseña a vivir con las cicatrices, a dejar de buscar culpables, a aceptar que hay dolores que no se borran, pero que tampoco nos destruyen. Han pasado ya 11 meses desde que Marcos cerró aquella puerta con Daniela, casi un año desde que la verdad nos desgarró y, al mismo tiempo, nos liberó. Y si estoy contando esto hoy, es porque quiero que quede registrado, no para que me den la razón, no para que me vean como mártir, sino porque hay verdades que merecen tener su lugar, aunque sea en voz baja. Desde aquel día en el parque, Marco nunca más volvió a ver a Daniela. No preguntó por el niño, no porque no le doliera, sino porque entendió que no era su papel seguir ahí. No era su hijo, no era su historia, y él necesitaba escribir la suya. Volvió a trabajar, poco a poco, primero con desconfianza, como quien pisa tierra por primera vez después de un temblor. Luego con más fuerza. Cambió de empleo. Se mudó de casa. No muy lejos, pero sí lo suficiente como para tener su espacio. Volvía a casa los fines de semana, como cuando era joven, con su maletita y una sonrisa que ya no tenía sombras. Yo también cambié. No por fuera,
Claro, sigo siendo la misma Rosa Isela de siempre, pelo blanco, pasos lentos, voz firme. Pero por dentro, aprendí a perdonarme, a dejar de culparme por no haber hablado antes, a dejar de pensar que fracasé como madre por no haberlo salvado antes de la mentira. Porque entendí algo, los hijos no se salvan, se acompañan. Y eso fue lo que hice. Hace unas semanas, mientras arreglábamos el jardín, Marco me dijo algo que se me quedó clavado en el pecho. ¿Sabes qué fue lo más duro, mamá? ¿Qué? Darme cuenta de que confiaba más en una mujer que apenas conocía, que en ti, que me has amado toda la vida. No supe qué decir. Solo le tomé la mano. Y esa vez, él no la soltó. Daniela, supe por ahí que se fue del pueblo. Dicen que vive en la ciudad, con su madre, que el niño crece sano, que no ha vuelto a mencionar ni a Marco ni a mí. Y está bien. No le deseo mal. Solo espero que un día entienda lo que hizo. No por mí, por su hijo. Porque los niños merecen crecer entre verdades, no entre cuentos mal contados. Y yo, desde este rincón de mi casa, entre plantas y retratos viejos, escribo esto como quien cierra una herida con hilo fino. No busco compasión, solo paz. Y si alguien escucha mi voz, si alguien alguna vez se encuentra en medio de una historia parecida, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para sostener la dignidad. Aunque tiemble la voz, aunque nadie aplauda, aunque te digan que es mejor callar. No, no lo es, porque el silencio no salva, solo aplaza la caída. Hoy, cuando veo a Marco sonreír de nuevo, cuando lo escucho reír como antes, siento que valió la pena cada palabra que dije, cada noche que lloré sola, cada vez que me señalaron, porque al final no gané por demostrar nada, gané por no rendirme, por quedarme cuando todo me decía que era más fácil dar la espalda. Dicen que la justicia no siempre llega, pero a veces llega en forma de calma, de abrazo, de perdón. Y eso ya es suficiente.